4 teorías conspirativas sobre el hundimiento del Titanic. El Titanic, el transatlántico más famoso del mundo, que se hundió el 15 de abril de 1912 durante su viaje inaugural, encierra muchos misterios sin resolver hasta el día de hoy. Por ello, se han replicado en diferentes plataformas una serie de teorías conspirativas que dan indicio a lo que realmente pudo ser la causa de su hundimiento. Número 1. La teoría de que el Titanic nunca se hundió. Una de las teorías más predominantes en la actualidad es que el barco fue intercambiado intencionalmente con su hermano gemelo, el RMS Olympic, con el fin de asegurar la pérdida del barco y asegurar un gran beneficio. El Olympic era un barco más viejo y casi idéntico al Titanic, que habría sido en realidad el que se hundió cerca de la provincia de Terranova. El investigador Robin Gardiner escribió sobre esto, indicando que toda esta tragedia fue el resultado de una estafa al seguro por parte de la Compañía Internacional de la Marina Mercante, propietaria de la White Star Line. El Olympic y el Titanic eran barcos pertenecientes a esta compañía. Según la teoría de Gardiner, el problema comenzó cuando el Olympic se estrelló contra un buque de guerra en 1911 y fue declarado culpable del accidente en una investigación posterior. Como resultado, la White Star Line no pudo cobrar el pago del seguro. Esta situación llevó a la compañía a reparar el Olympic de la mejor manera posible con los recursos que tenían, aplicando también muchos detalles de similitud al Titanic. De este modo, se podría permitir que el barco averiado continuara navegando bajo un nombre falso, y así, la compañía podía cobrar el pago del seguro cuando éste se hundiera. Esta teoría también afirma que jamás hubo la intención de que murieran personas a bordo. Si el plan hubiera salido bien, el barco se habría hundido lentamente y próximo a otro barco que posteriormente podría rescatar a la tripulación y a los pasajeros. Entonces, ¿qué salió mal? Según Gardiner, el transatlántico terminó atropellando accidentalmente a un barco de rescate a causa de la oscuridad, pero los pasajeros y los miembros de la tripulación lo confundieron con un iceberg. Número 2. La teoría de J.P. Morgan y una conspiración de la élite. Una teoría que propone que J.P. Morgan habría hundido el Titanic con el fin del establecimiento de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Morgan se liberó de ser víctima de este desastre, canceló su viaje en último momento. El poderoso banquero era propietario del IMM, que a su vez era dueño de la White Star Line, compañía a la cual pertenecía el Titanic. Morgan tenía que estar en el barco, pero decidió cancelar su asistencia al viaje inaugural en el último segundo. The Pittsburgh Post informó que decidió quedarse en Europa para comprar tapices para su colección de arte, pero los teóricos de la conspiración dicen que este realmente se quedó en tierra con el fin de eliminar a la oposición al Banco de la Reserva Federal, ya que en el mismo convenció a todos sus rivales para que navegaran en el viaje inaugural. Una teoría que apunta a desaparecer a 3 pasajeros importantes a bordo del Titanic. John Jacob Astor IV, un empresario, inventor, escritor y miembro prominente de la sociedad estadounidense en el siglo XIX y principios del siglo XX. Era uno de los pasajeros más ricos a bordo del RMS Titanic. Fue visto por última vez aferrado al extremo de una balsa. Benjamin Guggenheim, un millonario estadounidense conocido por su fortuna en el negocio del hierro y el acero. Era también un coleccionista de arte y un mecenas. Abordó el Titanic en su viaje inaugural como pasajero de primera clase. Su cuerpo nunca fue recuperado. Supuestamente, se puso una rosa en su ojal y bromeó: "Nos hemos vestido con nuestras mejores galas y estamos preparados para morir como caballeros". Isadore Straus, un empresario y millonario estadounidense. Era el copropietario y presidente de la tienda de departamentos Macy's. Junto con su hermano Nathan Strauss, también era conocido por su filantropía y su compromiso con las causas benéficas. Abordó el RMS Titanic en su viaje inaugural como pasajero de primera clase y murió junto a su esposa Aida.
quien se negó a abandonar a su esposo mientras el barco se hundía. La muerte de estas figuras durante el naufragio dejarían el panorama idóneo para J.P. Morgan y otros socios, quienes crearían al año siguiente del accidente el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esta fue creada en 1913 por el Congreso de los Estados Unidos mediante la aprobación de la Ley Federal Reserve. El objetivo principal de la creación de la reserva era proporcionar estabilidad financiera y regular el suministro de dinero en la economía. Número 3. La teoría de que el barco fue hundido por un submarino. Algunos creen que el Titanic fue hundido por un submarino alemán, ya que en 1912 era común que los submarinos alemanes se encontraran en las aguas del Atlántico Norte para recabar datos para sus futuros ataques. Pero un dato curioso surge en septiembre de 1985 para reforzar esta teoría, y es cuando los oceanógrafos Robert Ballard y Jean-Louis Michel localizaron los restos del Titanic. El robot submarino Argo se encontró con el costado del estribor, el que golpeó con el iceberg en la madrugada del 14 al 15 de abril, incrustado en la arena. Las imágenes revelaron que 6 remaches se habían desprendido, lo que sugiere una falla humana en la construcción del mismo, ya sea por falta de atención de los obreros, recortes en el presupuesto o falta de supervisión. Pero lo curioso de este hecho es que esta área solo cubría 3 metros cuadrados del Titanic, lo que no explicaría que el transatlántico se hundiera tan rápido. Así que, ¿por qué no pensar que el torpedo de un submarino pudo hacer este daño? Esta teoría se sustenta en que varios supervivientes afirmaron que nunca sintieron ningún impacto o escucharon ningún sonido cuando ocurrió la colisión, pero sí declararon haber escuchado 4 explosiones en las entrañas del Titanic después de chocar con el iceberg. Inclusive algunos de los sobrevivientes aseguraron que vieron un reflector a la distancia antes de la llegada del barco de rescate. Así, el RMS Lusitania fue abatido en 1915 por un torpedo de un submarino alemán. ¿Por qué no pudo ser también la causa del hundimiento del Titanic?, aseguran los aficionados a las conspiraciones. Número 4. La teoría de la maldición de la momia a bordo del Titanic. Esta teoría asegura que el Titanic fue hundido por una antigua maldición, basada en que a bordo del transatlántico se encontraba el sarcófago de la princesa Amen-Ra, que fue encontrado entre 1890 y 1900 en unas excavaciones y sacada de Egipto. La teoría sustenta como base que el primer dueño de este sarcófago desapareció una vez lo adquirió. Presuntamente, también 2 de sus socios dieron su fortuna para que el sarcófago llegara a Inglaterra, donde otro adinerado, aunque menos apolíneo, hombre de negocios, fuera el nuevo dueño de este. Pero al parecer, la momia al llegar a Inglaterra le trajo mala suerte, accidentes, bancarrota, y ese hombre supuestamente la donó al Museo Británico. Luego de un tiempo, el museo decidió deshacerse de ella y se la vendió a un arqueólogo estadounidense, el cual hizo todo lo necesario para que la transportaran a su país a bordo del Titanic. Sin embargo, la idea de que una antigua maldición hundió el barco es una de las teorías de conspiración más extravagantes que surgieron tras el desastre. Si como nosotros eres amante del Titanic y de su historia, en las tarjetas y en la descripción te dejaremos otros videos sobre el RMS Titanic. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, por favor dale like, compártelo y comenta, que eso nos ayuda mucho para seguir adelante. Esto fue Así Fue Show. Nos vemos en el próximo video.